buenas tardes a todos, al público que me sigue. En esta oportunidad vamos a hablar sobre lo que es el Helicobacter pylori y su patogenia, ¿no? El Helicobacter pylori es una bacteria muy importante en lo que es el capítulo de gastroenterología, ¿no? Por todas las enfermedades que produce en el ser humano. Entonces, yo soy el Dr. Gosu y empecemos. Entonces, para hablar primero, antes del Helicobacter pylori, tenemos que estudiar un poco lo que es la histología del estómago, ¿no? Entonces, como todo el tracto gastrointestinal, histológicamente se va a dividir en 4 capas, ¿no? Mucosa, submucosa, muscular y serosa, ¿no? Entonces, lo que nosotros nos interesa estudiar en esta oportunidad es la mucosa, ¿no? La mucosa del epitelio gástrico se va a dividir en 3 capas: el epitelio superficial, la lámina propia y la muscularis mucosae, ¿no? El epitelio superficial va a ser un epitelio cilíndrico simple, ¿no? En el cual vamos a ver que va a haber glándulas gástricas. Estas glándulas gástricas van a tener células muy importantes que van a desempeñar en la función del estómago, ¿no? Como la célula parietal, que se encarga de lo que es la secreción de ácido clorhídrico y el factor intrínseco de Castell. Acuérdense que el factor intrínseco de Castell sirve para lo que es la absorción de la vitamina B12. En lo que es la célula principal se encarga de la síntesis de pepsinógeno, ¿no? El pepsinógeno es una proteasa que necesita del ácido clorhídrico, que es sintetizado por la célula parietal, para activarse y convertirse en pepsina. Esta pepsina lo que funciona como proteasa y va a degradar las proteínas del bolo alimenticio, ¿no? Por otro lado tenemos la lámina propia y la muscularis mucosae. Algo muy importante que tienen que recordar es que toda lesión que sobrepase la muscularis mucosae se va a denominar úlcera, ¿no? Entonces, si yo tenemos que se daña todo esto y sobrepasa la muscularis mucosae, se va a denominar úlcera. En caso contrario, no, aquella lesión que no sobrepase lo que es la muscularis mucosae se va a denominar erosión. Y sobre el epitelio superficial es que se va a estar en contacto el ácido clorhídrico, ¿no? Que es un factor dañino de lo que es la barrera mucosa gástrica. Entonces vamos a hablar de esta zona, ¿no? Que es la barrera de la mucosa gástrica. Entonces la barrera mucosa gástrica se va a dividir didácticamente en 3 partes, ¿no? Una barrera preepitelial, o sea, antes del epitelio; una barrera epitelial, que es lo conforman las células epiteliales; y una barrera subepitelial, ¿no? Entonces la barrera preepitelial va a estar conformada principalmente por lo que es el moco y el bicarbonato, ¿no? Acuérdense que por encima de la barrera preepitelial están factores nocivos como el ácido clorhídrico y la pepsina, ¿no? Acuérdense que el pH normal del estómago es un pH de 1 a 2, lo cual es un pH muy ácido, ¿no? Y esto es un factor nocivo para lo que es la mucosa gástrica, ¿no? Entonces, en la barrera preepitelial, como es el moco y el bicarbonato, van a neutralizar estos factores dañinos y va a permitir que las células epiteliales permanezcan indemnes, ¿no? Luego tenemos la barrera epitelial. La barrera epitelial está conformada por lo que es los factores de crecimiento y prostaglandinas, la proliferación de las mismas células epiteliales y la restitución de estas células, ¿no? Esta vendría a ser otra barrera contra lo que es los factores nocivos contra la mucosa gástrica, ¿no? Como es el ácido clorhídrico, la pepsina, incluso los AINES, el alcohol, entre otros, ¿no? Acuérdense, el papel de las prostaglandinas es muy importante. ¿Por qué? Porque las prostaglandinas tienen varias funciones en lo que es la barrera mucosa gástrica. Las prostaglandinas, número 1, aumentan lo que es el flujo sanguíneo a nivel de la barrera mucosa gástrica. Número 2, va a estimular la síntesis de moco y bicarbonato, ¿no? Lo cual hace que permanezca normal esta barrera, sin daño, ¿no? Y la barrera subepitelial, que es por debajo del epitelio, lo conforman los leucocitos y el flujo sanguíneo, ¿no? Acuérdense que el flujo sanguíneo es muy importante para mantener la barrera mucosa normal, ¿no? Entonces, en base a esto, nosotros podemos saber que hay agentes nocivos que van a ir en contra de estas barreras, ¿no? Por ejemplo, ya les había mencionado el ácido clorhídrico, la pepsina, los
AINES, los antiinflamatorios no esteroideos, porque los AINES inhiben la producción de prostaglandinas, incluso la isquemia, ¿no? Una reducción del flujo sanguíneo también va a lacerar lo que es esta barrera, ¿no? Mucosa gástrica. Entonces, tenemos que la barrera mucosa gástrica se va a mantener normal porque va a haber un equilibrio, ¿no? Entre los factores protectores, como les había mencionado, el bicarbonato y el moco, prostaglandinas, el flujo sanguíneo y factores de crecimiento. Y se va a mantener un equilibrio con estos factores agresores, como es el ácido clorhídrico, la pepsina, el Helicobacter pylori, que es el tema principal de esta clase. Los AINES, que son los antiinflamatorios no esteroideos, el estrés, como por ejemplo un traumatismo que va a producir una isquemia en la mucosa, el tabaco y el alcohol también, ¿no? Entonces, este equilibrio entre factores protectores y factores agresores va a mantener una barrera mucosa gástrica normal, ¿no? Pero ¿qué pasa si hay un desequilibrio? Ya sea porque disminuyen los factores protectores o aumentan los factores agresores. Entonces, es ahí donde va a haber la lesión, ¿no? Se va a producir la lesión de la mucosa y se va a manifestar en forma de erosión, de úlceras, ¿no? Entonces, pero, ¿cuál es la causa más frecuente de producción de úlceras pépticas? Entonces, acá les presento la causa más frecuente que produce úlceras pépticas, ¿no? El Helicobacter pylori. Acuérdense que el Helicobacter pylori es una bacteria. Es un bacilo gram negativo microaerófilo. ¿Qué quiere decir microaerófilo? Que vive en un lugar con poco oxígeno y alto en CO2, ¿no? Acuérdense que el Helicobacter pylori coloniza predominantemente el epitelio gástrico, ¿no? Le encanta lo que es el epitelio gástrico. Más frecuentemente, ¿qué parte del estómago va a colonizar? El antro, ¿no? Es lo más frecuente que va a colonizar el antro. Y luego el cuerpo, ¿no? Pero acuérdense que siempre lo más frecuente que coloniza ¿qué parte del estómago? El antro, ¿no? Entonces, las características de esta bacteria van a hacer que van a favorecer la colonización de la bacteria a este epitelio gástrico, ¿no? Primero mencionar que es una bacteria bacilo gram negativo microaerófilo y flagelado. Flagelado, acuérdense de eso, lo cual va a permitir el movimiento a través de este epitelio, ¿no? Acuérdense que la transmisión es principalmente fecal-oral a través de alimentos o agua contaminada con esta bacteria, y en el diagnóstico bioquímico tienen que acordarse tres cosas, ¿no? Es oxidasa, catalasa y ureasa positivo. Lo que más me importa que se acuerden es la ureasa positivo, ¿no? Porque la ureasa es una enzima que conforma el principal factor de virulencia de esta bacteria, ¿no? Esta ureasa lo que le va a permitir a la bacteria sobrevivir al ácido clorhídrico del estómago, ¿no? Entonces acuérdense de eso porque es una pregunta muy frecuente en exámenes, ¿no? Y aparte que coloniza, como les había dicho, la mucosa gástrica a predominio del antro, ¿no? Acá hay una imagen de la microscopía óptica en donde se ve que encima del epitelio de la mucosa gástrica están las bacterias, ¿no? Que es el Helicobacter pylori, rodeando lo que es el epitelio gástrico. Entonces vamos a conocer cómo es que se produce, qué enfermedades produce esta bacteria y cómo es que produce esto, ¿no? Entonces, acuérdense que este es el Helicobacter pylori. Esta imagen es muy didáctica, ¿no? Porque nos menciona las principales características de lo que es el Helicobacter pylori que nunca se tienen que olvidar. Primero, es gram negativo, ¿no? Es un bacilo gram negativo. Acuérdense que es flagelado. Estos flagelos le van a permitir lo que es moverse a través del epitelio gástrico. Otra cosa es que es microaerófilo, ¿no? Vive en un lugar con poco oxígeno y alto en CO2.
su factor de virulencia más importante es la ureasa. Acuérdense que la ureasa es el factor de virulencia más importante del Helicobacter pylori, y esta ureasa es una enzima que degrada la urea y la convierte en amoníaco más CO2, ¿no? El amoníaco se va a encargar de neutralizar lo que es el ácido clorhídrico, ¿no? De tal manera que el pH del estómago se va a alcalinizar, ¿no? Y esto permite sobrevivir a la bacteria, ¿no? Y acuérdense que es un bacilo con forma de S, ¿no? Ahora, hay enfermedades, muchas enfermedades ligadas a lo que es el Helicobacter pylori, ¿no? Pero primero les voy a mencionar las enfermedades gástricas, ¿no? Entonces, generalmente el Helicobacter pylori se asocia a gastritis crónica, ¿no? Primero hace una gastritis aguda, luego con el tiempo, si no se erradica el Helicobacter pylori, va a ser una gastritis crónica. Luego también se relaciona con dispepsia orgánica, que es ese dolor abdominal a predominio epigástrico urente, ¿no? También se le va a relacionar con las úlceras pépticas, ¿no? Más frecuentemente las úlceras duodenales que las úlceras gástricas. También es muy importante que se acuerden que el Helicobacter pylori está muy relacionado con el adenocarcinoma gástrico, ¿no? Y eso es un problema de salud pública actualmente, ¿no? Por lo cual es importante, ni bien diagnostiques el Helicobacter pylori, erradicarlo, ¿no? Hacer tratamiento erradicador porque hay riesgo de adenocarcinoma gástrico. Y también otro tipo de cáncer que es el linfoma tipo MALT. Otra cuestión importante es que, aparte de las enfermedades gástricas, que es lo más representativo del Helicobacter pylori, se relaciona a enfermedades hematológicas, ¿no? Como por ejemplo anemia ferropénica que no responde al tratamiento convencional, también déficit de vitamina B12 y la púrpura trombocitopénica idiopática, ¿no? Esos son menos comunes. Lo importante es que fijen estos conocimientos de las enfermedades gástricas que se relacionan con el Helicobacter pylori, ¿no? Entonces, ¿qué le confiere la patogenicidad al Helicobacter pylori, ¿no? Entonces, como les había mencionado, el principal factor de virulencia del Helicobacter pylori es la ureasa. ¿Qué hace la ureasa? La ureasa lo que hace, convierte la urea en amoníaco más CO2. Este amoníaco va a neutralizar el ácido clorhídrico del estómago y va a alcalinizar el pH estomacal, de tal manera que esta enzima le permite sobrevivir al ambiente hostil del estómago, ¿no? Lo cual permite la colonización del epitelio gástrico. Entonces, una vez que ya el Helicobacter pylori ha colonizado el estómago, luego de eso van a actuar otros factores que generan lesión a nivel del epitelio gástrico, ¿no? Entonces, la ureasa le permite sobrevivir a la bacteria, pero ¿quiénes son los factores que van a provocar lesión, ¿no? Entonces tenemos ahí el gen CAT-A y el gen BAT-A, ¿no? Eso tienen que acordarse. El gen CAT-A es citotoxina asociada al gen A, es el factor citotóxico más importante de esta bacteria, ¿no? ¿Cuáles son sus funciones del gen CAT-A? Va a producir disrupción de la integridad celular. ¿Y a través de qué mecanismo? Va a interferir con lo que es el citoesqueleto de la célula, ¿no? Entonces, al interferir con el citoesqueleto de la célula, va a producir una distorsión de su arquitectura, ¿no? Por otro lado, el gen CAT-A produce inflamación, ¿no? ¿Por qué? Porque induce la síntesis de interleuquina 8. Y acuérdense que la interleuquina 8, una de sus funciones es el reclutamiento de polimorfos nucleares, principalmente neutrófilos, ¿no? Lo cual va a inducir inflamación. Y una cosa muy importante es que el Helicobacter pylori con el gen CAG-A aumenta el riesgo de hacer úlceras pépticas y de adenocarcinoma gástrico, ¿no? Una cuestión muy importante que les quiero recalcar es que no todos los Helicobacter pylori van a expresar este gen. Hay algunas cepas de Helicobacter pylori que expresan estos genes y van a aumentar el riesgo de úlceras pépticas y cáncer gástrico, ¿no? En cambio, el gen BAC-A es una citotoxina vacuolizante, ¿no? Asociada al gen A. Y lo que hace esta es inducir la apoptosis celular a través de la formación de vacuolas dentro de la célula, ¿no? Como vamos a ver más adelante. Entonces, la ureasa le permite la
supervivencia del Helicobacter pylori en el epitelio gástrico, y el gen CAG-A y el gen BAC-A van a codificar, ¿no? Van a producir la proteína, tanto proteína CAG-A y proteína BAC-A, de tal manera que producen lesión del epitelio gástrico. Entonces vamos a ver cómo se produce, ¿no? Entonces, en un primer momento, acuérdense que el Helicobacter pylori tiene flagelos, por lo cual puede moverse a través del epitelio gástrico, ¿no? Segundo, el principal factor de virulencia de lo que es el Helicobacter pylori es la ureasa, ¿no? Entonces, la ureasa lo que va a hacer es convierte la urea en amoníaco más CO2. Este amoníaco lo que va a hacer es neutralizar el ácido clorhídrico del estómago, de tal manera que aumente el pH, ¿no? Va a alcalinizar el medio estomacal y va a crear una nube. Esta nube le permite crecer y sobrevivir al Helicobacter pylori al medio hostil del estómago, ¿no? Luego de eso, ya formado lo que es la nube que protege al Helicobacter pylori en un pH mayor, más o menos 6 a 7, el Helicobacter pylori como ya está a salvo, se puede multiplicar y se puede adherir al epitelio gástrico, ¿no? Generalmente se puede adherir a través de sus mucopolisacáridos que se encuentran en la cápsula de su estructura, ¿no? Y luego de eso van a expresar, ¿no?, los genes de lesión de la mucosa del epitelio gástrico, ¿no? El gen CAG-A va a inducir la proteína CAG-A. Y esto, acuérdense que interfiere con el citoesqueleto de la célula e induce inflamación, ¿no? Por lo cual va a inducir inflamación. Y el gen BAC-A va a generar vacuolas dentro de la célula, de tal manera que estimula la apoptosis celular, ¿no? Entonces, es así como va a lesionar lo que es la mucosa gástrica, ¿no? Entonces, una vez que se lesiona la mucosa gástrica, quedan zonas expuestas que pueden hacer contacto con el ácido clorhídrico y lesionar más todavía el epitelio gástrico, y esa es una de las explicaciones cómo se forman las úlceras, ¿no? Las úlceras pépticas. Aparte de la inflamación que ocurre, acuérdense que la interleuquina 8 del CAG-A va a inducir la proliferación y el reclutamiento de células polimorfonucleares, en especial los neutrófilos, ¿no? Lo cual va a perpetuar la inflamación, ¿no? Acá un esquema en el cual vamos a repetir más didácticamente todo el proceso, ¿no? Entonces, primero, el Helicobacter pylori ingresa, ¿no?, por vía fecal oral, a través de alimentos contaminados, agua contaminada, ¿no? Entonces, una vez que está ya en el epitelio gástrico, la ureasa, su enzima, su factor de virulencia más importante, va a degradar, ¿no?, lo que es la urea, lo va a convertir en lo que es amoníaco más CO2. Este amoníaco lo que hace es alcaliniza el pH estomacal, ¿no? De un pH menor de 3 lo convierte en un pH más o menos de 6 a 7, ¿no? Lo cual esto le permite sobrevivir a la bacteria, al ácido clorhídrico. Entonces, cada vez más se va a expandir esta nube de ureasa, de tal manera que, como se siente cómoda, el Helicobacter pylori se va a multiplicar y va creciendo esta nube, ¿no? Entonces, una vez que ya puede sobrevivir al medio hostil estomacal, el Helicobacter pylori ingresa, ¿no?, por medio de sus flagelos, se mueve e atraviesa lo que es la barrera de moco y bicarbonato y llega a las células epiteliales, ¿no? Dentro de las células epiteliales ya empieza a hacer daño, ¿no?, a través del gen CAG-A y BAC-A, ¿no? El gen CAG-A, acuérdense que produce una alteración del citoesqueleto de la célula y aparte induce inflamación y estimulando la síntesis de interleuquina 8. Entonces, cuando estimula la síntesis de interleuquina 8, va a estimular la inflamación. ¿Por qué? Porque va a haber reclutamiento de lo que son de los polimorfonucleares a nivel de los vasos sanguíneos. Entonces, los polimorfonucleares se van a reclutar y van a ingresar, ¿no?, a lo que es el epitelio.
de tal manera que van a causar inflamación, ¿no? Y esta inflamación no solamente es en estas células, sino se va a expandir por todo el epitelio, ¿no? Ahora, una inflamación crónica, si esto se ocurre en un primer momento, produce una gastritis aguda. Luego, esta cronifica a una gastritis crónica. Y luego, esta inflamación de manera crónica puede malignizar, ¿no? Y producir una neoplasia, como un adenocarcinoma gástrico. Por otro lado, la citotoxina vacuolizante lo que va a hacer es formar vacuolas dentro de las células, de tal manera que va a inducir lo que es la apoptosis de las células del epitelio gástrico, ¿no? Es así como produce la muerte celular y más daño a lo que es la mucosa gástrica. Esta es la explicación de por qué se producen las úlceras pépticas, por qué se produce el adenocarcinoma gástrico, el linfoma tipo MALT, la dispepsia, ¿no? Es por todo el daño que produce esta bacteria a nivel de lo que es el epitelio gástrico, ¿no? Entonces, en un primer momento la mucosa gástrica va a estar normal, pero ¿qué pasa? A través de la transmisión fecal-oral ingresa lo que es el Helicobacter pylori. Entonces, en un primer momento va a producir gastritis aguda, ¿no? La gastritis aguda. Esa es una inflamación a predominio de polimorfos nucleares, ¿no? Luego a esta, si no se erradica el Helicobacter pylori, producen una gastritis crónica, en donde la diferencia es que su infiltrado ya son mononucleares, ¿no? Eso indica cronicidad. Entonces, esta gastritis crónica puede desencadenar un linfoma tipo MALT, ¿no? Puede malignizar. Ahora, dependiendo a qué parte del estómago afecte el Helicobacter, se pueden haber dos manifestaciones diferentes, ¿no? Entonces, acá vemos, si se acuerdan que yo les había dicho, el Helicobacter pylori le gusta más lo que es el antro, ¿no? Entonces, si coloniza esta parte, va a producir una gastritis de predominio antral, también llamado gastritis crónica activa tipo B, ¿no? Y estas generalmente son las que van a producir úlceras duodenales, que es la úlcera péptica más frecuente, ¿no? Pero también puede producir una infección asintomática. Cabe recalcar que solamente el 10 a 25% de pacientes colonizados por Helicobacter pylori van a generar estas complicaciones. No todos van a generar las complicaciones. ¿Por qué? Porque depende de varios factores, ¿no? Como por ejemplo la cepa del Helicobacter pylori. No todos van a expresar el gen CAG-A y el gen BAC-A, ¿no? Por otro lado, si el Helicobacter pylori generalmente coloniza en la parte del cuerpo del estómago, va a producir una gastritis crónica atrófica multifocal. Y esto generalmente puede producir una infección asintomática, puede producir una úlcera gástrica. Acuérdense que la úlcera gástrica es más severa que la úlcera duodenal porque el 5% de las úlceras gástricas se asocian a adenocarcinoma gástrico. Pero lo más grave que puede ocurrir es que debido al constante daño del epitelio gástrico, produzca una metaplasia intestinal y esto producir un adenocarcinoma gástrico, ¿no? Entonces, vean lo importante que es diagnosticar y tratar adecuadamente lo que es el Helicobacter pylori, ¿no? ¿Por qué? Porque en estos pacientes hay riesgo de adenocarcinoma gástrico y estas complicaciones ocurren con el paso del tiempo, ¿no? Mientras más pasa el tiempo, más complicaciones va a tener. Y acá les dejo una imagen que me gustó. Esta imagen es de MedComic. Vayan a su canal, a su página de Facebook a visitar porque tiene buena información en formas de imágenes, ¿no? Todos los créditos para Jorge Muniz, ¿no? Entonces, esto resume muy bien varias cuestiones importantes del Helicobacter pylori, ¿no? Entonces, acuérdense que el Helicobacter pylori es la principal causa, ¿no? De úlceras pépticas a adenocarcinoma gástrico. Eso es muy importante, ¿no? Es un factor de riesgo para el adenocarcinoma gástrico. Acuérdense que también es un bacilo gram negativo. Es un bacilo gram negativo microaerófilo flagelado, ¿no? Este va a sintetizar, ¿qué va a producir? Su enzima, el factor de virulencia más importante que es la ureasa, ¿no? La ureasa, lo cual va a producir amoníaco y CO2 y el amoníaco neutraliza el ácido clorhídrico.
Entonces, de tal manera que aumenta lo que es el pH gástrico y le permite sobrevivir a la bacteria, ¿no? Dentro de este medio hostil, ¿no? Y acuérdense que acá nos dicen el tratamiento de primera línea. Mira, acá viene el tratamiento de primera línea de erradicación del helicobacter, ¿no? Que vendría a ser omeprazol, claritromicina, amoxicilina, ¿no? El popular OCA. Generalmente por 14 días se da, ¿no? Por 14 días, y luego de eso se confirma con un test de aliento para ver si se ha erradicado lo que es el Helicobacter pylori, ¿no? Entonces, esto sería todo. Acá les dejo la bibliografía si quieren seguir profundizando más lo que es el Helicobacter pylori. Si les gustaría que haga una clase de Helicobacter pylori con su tratamiento, diagnóstico, me lo dejan en comentarios. Espero que les haya gustado esta clase y bueno, yo soy el Dr. Gozu y hasta la próxima.